La verdad que hay muchos temas, pero vamos a arrancar con, ministro, muy buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Vamos a arrancar con el tema de unos temas de seguridad. Llamó la atención que el presidente Daniel Noboa derogó unos decretos que había expedido el presidente Lasso sobre el tema de indulto. ¿A qué se debió y qué problema tenían esos decretos, ministro? Buenos días. Carlos, buenos días. Pocho, Oscar, muy buenos días a su audiencia también. Sí, a ver, esa es la historia del decreto ejecutivo 511. Y eso lo detectamos porque llegó a nuestro conocimiento una alerta de que 2 días antes se había reportado a nivel judicial lo que hemos denominado los indultos judiciales y que tenían como base decretos ejecutivos del presidente Lasso, me parece que el decreto ejecutivo 265, por el cual, a mi parecer, inconstitucional e ilegalmente se indultaba a futuro, y lo que en realidad se hacía era crear una suerte de procedimiento a través del decreto ejecutivo, mediante el cual el SNAI le pasaba las carpetas revisando los requisitos, si es que habían enfermedades terminales, mayores de edad, etcétera, lo que decía el decreto, y un juez era el que se encargaba de excarcelarlos. En la práctica eso se degeneró y para lo que sirvió es para soltar a tenebrosos delincuentes. El último que soltaron y por el cual nos dimos cuenta es porque había un juez de aquí de Guayaquil, un juez de garantías penitenciarias, había soltado, él indultado, él perdonado la pena, a pesar de que en la misma resolución, después lo vimos, eso fue la completa ilegalidad, porque primero estaban excluidos algunos delitos como el de delincuencia organizada y el juez, a pesar de que era un delito sentenciado por delincuencia organizada, le dio, y además no se trataba de una sentencia ejecutoriada, todavía había pendiente un recurso de apelación, y el juez lo dicta. Entonces, pero el decreto daba la posibilidad de que un juez pueda aplicar indultos. Sí, señor. El decreto, contrario a lo que dice la lógica y a lo que señalan los procedimientos, no establecía caso por caso el perdón de las personas que con nombre y apellido. No, lo que decía es, todos los que estén en estas situaciones A, B, C y D, leas enfermedades terminales, personas mayores, ancianos mayores de edad, etcétera, adultos mayores, que reúnan estos requisitos, vayan, díganle al SNAI, el SNAI ve la carpeta, dice, sí señor, ha cumplido A, B, C y D, y el juez dice, bueno, muy bien, tenga. Así soltaron a alias Momo. ¿Quién es alias Momo? Ya lo hemos visto, involucrado según las investigaciones y el procedimiento penal en los niños de las Malvinas, en el caso de los niños de las Malvinas. ¿Y han detectado o han hecho o van a hacer un levantamiento de información de cuántas personas de esa peligrosidad salieron a través de esos decretos? Ya se está haciendo y ahí no voy a decir casos puntuales, pero sí hemos visto que han salido sapos y culebras. Y para lo que ha servido esto, repito, esta ilegalidad creada como decreto ejecutivo durante la presidencia del presidente Lasso, es que se degeneró, por no usar otra palabra, y así ha servido para burlar a la justicia, con sentencias. Ministro, y una vez que se dio el indulto, ¿puede revertirse eso? Es decir, ¿se puede anular ese indulto que se dio con base al reglamento pedido en el gobierno de Lasso? Yo creo que ahí hay que ver casos por casos y atender la nulidad de ese tipo de actuaciones. Contrarias a derecho y contrarias al propio decreto ejecutivo en algunos casos, pero no se trata de afectar situaciones jurídicamente válidas que debieron ser hechas bien caso por caso. Eso es lo que el presidente ejecutivo en el propio decreto lo establece, pero sí nos permite advertir que algunas personas pretendieron, y aquí se cree que el problema de hacinamiento se resuelve a punta de decretos ejecutivos con indultos a futuro, y esa no es la razón. Ministro, entonces, buenos días. Expectativa, me imagino, en el gobierno y por supuesto en el foro del derecho ecuatoriano sobre la resolución que tenga que tomar la Corte sobre el decreto 500 y el otro decreto de similar condición. La Corte comenzó a sesionar y a tratar el tema el día viernes, pero aún no se conoce ninguna resolución. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Bueno, yo no sé de ahí si va a salir humo blanco o humo negro. Lo que sí sé es que es una decisión importante que debe tomar la Corte en medio de un proceso electoral. Cuidado, las agendas políticas, ideológicas, de repente están rondando, pero sí preocupa, a mí me ha llamado la atención. Yo creo que la Corte ha sido una Corte muy seria, y es una Corte muy seria, y se ha encargado de priorizar casos de alta relevancia nacional, y hay muchos casos en la justicia. Pocho, tú litigas, Carlos también litigas, y saben lo difícil que es obtener una priorización de casos. En este caso, la Corte ha decidido priorizar un decreto ejecutivo que ya fue derogado. El decreto ejecutivo, para empezar, está derogado. Y sí, me dirán, no, pero es que esto tiene relevancia y hay que ver las relaciones a futuro. Para mí hay un mensaje ahí que se tiene que respetar, porque lo que se trataba era de analizar, o lo que yo creo que se puede analizar es si es que aquí el decreto ejecutivo tuvo o no un fundamento correcto
en la razón de fuerza mayor, que es lo que habilita el encargo hecho en el decreto ejecutivo. Pero eso es lo que van a ver. Ahora, no Pero por estar derogado, ver. no por estar derogado le quita competencia a la Corte. Expresamente hay una norma que dice que incluso normas derogadas pueden ser analizadas si todavía puede causar repercusiones o efectos, ¿no? Sí, pero veamos eso. La Corte puede analizar ese tipo de actos de poder. La Corte tiene competencia para analizar este tipo de actos de poder. La Corte puede analizar cualquier acto de cualquier autoridad pública y luego en algunos casos ha dicho expresamente la Corte, recuerdo uno que tenía que ver con la muerte cruzada, que ellos no pueden verlo, pero sobre este tipo de actos no se ha pronunciado, a lo mejor ahora se va a pronunciar, pero de que puede, sin ningún problema. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa, ministro? ¿Qué pasa si la Corte determina de que no se procedió constitucionalmente en el tema y obviamente deja sentado de que no se puede repetir lo mismo? Hay que ver cómo es, pues, Pocho. Porque el decreto ejecutivo, ¿cuál es el escenario hay varios decretos ejecutivos por el cual el presidente ha encargado la presidencia de la República para poder ser candidato. Aquí tenemos que entender las cosas de raíz. Aquí hay dos situaciones que confluyen. La obligación jurídica del presidente de actuar como presidente, y esto ya lo ha zanjado la Corte Constitucional en una sentencia del 2012, el cual dice que su principal obligación es cumplir con el mandato popular. Eso es una cosa, ese es el presidente. Pero al mismo tiempo tienen y confluye el ejercicio de un derecho, que es el derecho de participación, de ser elegido en este caso. Entonces, entre las dos cosas, la Corte ya dijo, tú tienes que dedicarte a gobernar. Pero, en este caso en concreto, la situación se ha creado por esta discusión, a mí me parece inútil, de si es que tiene o no la obligación jurídica, en este caso, de pedir licencia. Estamos claros que no hay la obligación jurídica de pedir licencia. Perdóname un ratito, pero en este caso del decreto 498 y 500, en ese no se discute, de lo que yo entiendo, la parte si tiene o no tiene que tomar licencia, sino que ahí se discute la fuerza mayor, ¿o me equivoco? Claro, o sea, aquí no estamos hablando de si tiene o no tiene que tomar licencia, y la Corte no podría, o mal haría, si es que en este decreto ejecutivo, en el análisis del decreto ejecutivo 500, dice, el presidente si tiene que tomar licencia o no tiene que tomar licencia. Eso no está en discusión. Pero yo creo que la pregunta sería, ¿qué pasa si eventualmente la Corte Constitucional hace eso? Claro. Y dice que sí hay obligación de pedir licencia. No, es que no podría porque no está materia de la litis. Y tendría que entrar a ver entonces y decir que el artículo 93, hacer un análisis y control abstracto del artículo 93, si es que es o no constitucional, que eso también está sobre la mesa. Pero vuelvo a la pregunta de Pocho. Te decía, Pocho, hay varios decretos ejecutivos derivados de esta necesidad de encargar el poder para evitar esta confusión, esta suspicacia de que el presidente use recursos públicos y exponerlo a eventuales sanciones como destitución y demás, que hay algunas personas que están buscando eso, para tratar de dificultar su camino hacia la presidencia en primera elección. Entonces, en el decreto ejecutivo se alegaba fuerza mayor por tener que salir a hacer campaña y porque además, a pesar de cuando en el inicio de la campaña hubo que el presidente salió a saludar después de que intentaron dar un golpe indirecto de Estado, en dos tiempos, como yo he dicho, el día domingo el presidente salió a saludar a sus simpatizantes que fueron a respaldarlo. Esto se interpretó como un acto de proselitismo. Y entonces está en el balcón, está haciendo uso de recursos públicos y demás. Nos dimos cuenta entonces que cualquier situación donde el presidente tenga que gobernar, como es su obligación, iba a ser interpretado o mal interpretado. Al día siguiente llovieron las denuncias. Entonces eso motivó el decreto 500. Pero por ejemplo, tienes el decreto 505, tienes el decreto 510, tienes el decreto 513, que te hablan de distintas situaciones por las cuales se fundamenta la fuerza mayor. Una de esas es, por ejemplo, cuando el presidente tuvo que salir obligatoriamente, y esto nadie lo va a discutir tampoco, al debate. ¿Qué podía hacer el presidente estando en las circunstancias en las que estaba? Era irresistible la imprevisibilidad y la irresistibilidad, que son los requisitos para que se configure la fuerza mayor. Eso es lo que nosotros creemos que aquí ha ocurrido en todos los casos y hemos actuado con estos visos de legalidad y constitucionalidad. Y sigo insistiendo, perdón, Carlos, yo no creo que la Corte tiene la potestad de analizar este tipo de actos de gobierno y decir aquí sí hay o aquí no hay fuerza mayor. Pero si la Corte finalmente decide algo, es una decisión que habrá que respetar. Y la respetaremos, la sabremos respetar, porque nosotros sí somos respetuosos de las decisiones de los jueces y de las decisiones de la Corte. Yo lo que no entendí algo, ministro, es por qué se fueron por un camino mucho más complicado, que conlleva una interpretación mucho más forzada, cuando la propia Constitución, y eso lo he sostenido siempre, a la señora vicepresidenta de la República, por tema de campaña, no le correspondía asumir la presidencia, porque no se produce, en tema de campaña, aunque el presidente pida licencia, no se produce una ausencia temporal, porque solamente para aquello es cuando es licencia concedida por la Asamblea. Y la Asamblea
no le concede al presidente licencia para participar en campaña. Es una licencia administrativa, no es una licencia que parte de la Asamblea. Por tanto, el presidente estaba facultado para encargar el despacho como lo ha hecho. Pero ¿por qué no se fueron por esa vía que es textualmente establecida en la Constitución y se fueron por la vía de forzar la interpretación, valga la redundancia, de la fuerza mayor? Yo no creo que le hemos forzado, primero. Segundo, he escuchado atento tu tesis en varias ocasiones, Pocho, y yo le encuentro muchísimo fundamento y carga argumentativa. De hecho, no la descartamos. Pero ahí tienes varias aristas que podría la gente decir, no, es que no se puede. La única licencia que puede coger el presidente es a través de la licencia de la Asamblea, porque es la única competente y la única facultada para licenciar al presidente de la República. Anda, mira si el CNE tiene o no tiene competencias, por ejemplo, para dar una licencia administrativa como la que tú llamas, para este tipo de casos. Pero yo coincido contigo. Primero, no se trata de que aquí hay una obligatoriedad de tomar licencia por la no aplicabilidad del artículo 93, y ya lo hemos dicho y en esto tengo sustento inclusive en la sentencia de la Corte del 2010. Pero aparte, si es que tuviese que tomar una licencia o no, viene esta discusión de a quién se la pide. Yo creo que esa es una puerta que todavía está ahí pendiente. Lo que sí estoy de acuerdo, y creo que tú lo has dicho, Pocho, y esto hay que analizarlo, tampoco el hecho de pedir licencias para temas electorales, primero está como causal en la Constitución para configurar la ausencia temporal, pero tampoco puedes dejar al arbitrio de la Asamblea, sobre todo una Asamblea como esta, que ya vemos que confabula en contra del presidente, para limitar o tener en sus manos la suerte del presidente de si le da licencia o no le da licencia. Es que la Asamblea no da licencia para elecciones. Es que no, pero es la única que puede dar licencias para el presidente, según las competencias y según la interpretación de algunos. Entonces, podría ocurrir que encalcen ahí esta licencia para tomar, para salir a es campaña. Que no está en las facultades de la Asamblea licencia para elecciones. Coincido contigo. Yo creo que hay un tema que pasó. A ver, son temas que están siendo muy discutidos. Hay posiciones y posiciones, pero como siempre he dicho, finalmente la decisión de la Corte o la opinión de la Corte Constitucional es la decisión final o la válida para poder dilucidar. Aquí es un nuevo punto, por ejemplo, si tiene o no tiene competencia para mirar la fuerza mayor, si tiene o no obligación de hacer licencia. Justamente la Corte tiene que dilucidarlo. Desde mi óptica no han alcanzado los votos del juez ponente y por eso se ha demorado y han tenido que, de acuerdo a la ley, sacar a otro o designar otro juez ponente. Pero bueno, eso lo veremos en el transcurso de estos días. Ahora, lo que ya la Corte resolvió, y queríamos su pronunciamiento, ministro, es que la Asamblea puede archivar en un primer debate una ley de urgencia económica y archivó la ley denominada antipillos. La Corte dice el presidente puede volver a presentarla porque es una inconstitucionalidad por la forma. ¿Van a volver a presentar o van a esperar el siguiente periodo legislativo su pronunciamiento sobre la decisión de la Corte? Con esta Asamblea Nacional que no mira los intereses del país, que está viendo solo sus intereses partidistas, y ya vemos a quienes sentaron a reconfigurar las mayorías del Consejo de Participación Ciudadana y para qué. Difícilmente algo bueno puede salir de ahí. Acabamos de presentar una ley económica urgente en favor de las mujeres. ¿Y qué es lo que ha hecho la Asamblea Nacional, presidida por una presidencia irregular, una persona que llegó irregularmente a sentarse hoy por encargo en la presidencia de la Asamblea Nacional? Es negar el cambio del orden del día y mandar una ley que tiene que ver con derechos laborales a una comisión de fiscalización, me parece que fue. De transparencia, no tendría, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, con esta asamblea difícilmente algo bueno va a salir en materia de derechos, de evolución de derechos, en materia de leyes económicas. Y el presidente va a seguir con... Hay una especie de bloqueo de veto total a todas las leyes que aprueban. Es que eso es lo que pasa, lamentablemente, con este procedimiento legislativo de colegisladores. Creo que hoy se ha trabado una dinámica que no le hace bien al país con este asedio por parte de la Asamblea del Ejecutivo. Esto no le hace bien al país y entonces estamos viendo que no salen las leyes y que la Asamblea actúa de la manera como está actuando. Pero creo que el punto de quiebre fue cuando cambiaron la votación, totalmente, ¿no? Y cambiaron los votos necesarios y lo dijimos aquí para la ratificación. Ahí se produjo un desequilibrio. Se produjo el desequilibrio y por ende... prácticamente pues cualquier ley que iba a salir de la Asamblea el presidente le iba a vetar ya no parcialmente sino totalmente. Ahora, es evidente de que ya la relación entre la actual Asamblea y el Ejecutivo está absolutamente rota.
Y también es evidente de que faltan muy pocos días para la elección de primera vuelta, incluso ya muy pocos meses para la elección de segunda vuelta y la posesión de una nueva asamblea y también de un nuevo presidente, o del propio presidente si es que la gente lo reelige. Quizás están apostando a eso, si ganan las elecciones, trabajar ya con una nueva asamblea en donde posiblemente el bloque de gobierno va a ser mucho más sólido que el actual. Y si no se ganan las elecciones, pues ya igual ya no se puede hacer nada. Entonces, un poco a eso, ya dejar a un lado todo tipo de iniciativa en este momento legislativa para esperar una nueva asamblea. Esa sería Mire usted, la óptica del gobierno. Nosotros seguimos trabajando por los ecuatorianos, hemos dicho, acabamos de presentar una ley económica urgente, han hecho lo que han querido en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué bueno puede salir de ese proyecto tan noble que se presentó. Si no, pondrán a favor de las mujeres del proyecto, ¿no? Laboral de la mujer. Es que se van en contra de eso, inclusive. ¿Pero qué decía ese proyecto de ley? Bueno, o sea, tiene que ver con mejoras de los derechos de las mujeres en temas laborales. Tener que dar incentivos. Nosotros estamos tratando de muchos aspectos de reactivar la economía con jóvenes en acción, también con los derechos de las mujeres, pero nada lo quieren ver. Todo está entrampado en la parte política. Yo la Corte Constitucional me parece que ha resuelto un conflicto no de una manera feliz. Si ustedes han leído la Corte, estoy seguro que aquí en este panel lo han hecho. La decisión que toman yo creo que va en contra de la legitimación de los proyectos económicos urgentes y de la legislación en general. Porque lo que dice la Corte es básicamente, bueno, sí, mire, la Constitución dice que se puede archivar y negar en primer debate y que el trámite de los leyes económicos urgentes es igual que el ordinario, solo cambian los tiempos. Eso ya lo sabíamos. Pero cuando el propio legislador después desarrolla esa materia legislativa y establece la necesidad de 2 debates para los proyectos de ley económicos urgentes, la Corte dice, no, ¿sabes qué? Sí se puede en primer debate y aquí lo único que nos interesa ver es si se cumplió y si se cumplió en el tiempo. Si se cumplió y si se cumplió en el tiempo, entonces ha tenido el trámite legislativo y el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, bueno, eso sí regula el trámite siempre y cuando llegue para allá. ¿Dónde quedó la legitimidad? No quedó la legitimidad. Aquí el que pierde y el que ha perdido tiempo es el país, y eso hay que decirlo. Teníamos y tenemos necesidad de una ley que nos ayude a enfrentar las velocidades y la diferencia de velocidades que tenemos con el crimen organizado, con el financiamiento del crimen organizado, con estas economías ilegales. Y aquí parece que estamos pensando primero en que si es quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Por ahí hay quienes se rajan las vestiduras diciendo se ha violado el procedimiento legislativo. Nosotros creímos que se violó, hicimos lo correcto. Hoy la Corte ha zanjado este problema diciendo no, esto sí se pudo haber atendido en primer debate, no ha entrado a ver materia. Deja abierta la posibilidad de deja abierta la puerta intacta, lo dice la Corte precisamente. Yo sí creo que necesitamos una ley antipillos 2.0. Pero no nos vamos a prestar al juego político de que la Asamblea haga lo que le dé la gana. O sea, van a esperar una nueva Asamblea para presentarla. Vamos a atender el tiempo. Lo que pregunté. Ahora, sobre el tema de la presencia mañana del presidente venezolano Edmundo González Urrutia, hago énfasis en cómo lo estoy identificando. El presidente venezolano. Lo dice bien. Lo reconoce como presidente porque así ocurrió, porque el pueblo venezolano así decidió. Va a venir, se lo va a recibir al señor presidente de Venezuela, aunque todos sabemos que es un presidente no en ejercicio, pero es el presidente constitucional de Venezuela, el presidente democrático. Aún no puede ser constitucional porque no ha asumido bajo juramento a la Constitución. ¿Cómo están las relaciones en este momento con Venezuela desde lo diplomático? O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de representación en Caracas, ni Caracas tiene ningún tipo de representación en Quito. Es verdad, en este momento no tenemos con el gobierno, diríamos, del expresidente Nicolás Maduro, no tenemos en este momento relaciones diplomáticas con Venezuela. De hecho, eso dificulta algunas cosas, como por ejemplo las elecciones allá. Tenemos terceros países, en este caso Suiza, que se encarga de articular las cosas que se requieren tomar entre países cuando ya no tienen relaciones bilaterales. Pero usted lo ha dicho bien. Lo que el Ecuador ha hecho y lo que el gobierno del presidente Noboa ha hecho siempre es respetar la democracia y respetar la voluntad popular. Eso se ha dicho. Ecuador ha sido uno de los países a nivel de la región que ha liderado las iniciativas para que se respete las elecciones libres, transparentes y justas en Venezuela. Lo hizo a nivel de la OEA, lo hice yo personalmente a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso es algo que tiene que decirse. El Ecuador ha ido a precautelar y pide que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano expresada en las urnas, como en todos los países. Y eso es lo que ahora estamos teniendo como resultado. El pueblo se expresó, ya vimos la falta de transparencia en ese tipo de elecciones y mañana vamos a tener la visita
el presidente Edmundo González aquí en Pero el nosotros Ecuador. aquí en el Ecuador ya no aceptamos a ningún representante diplomático de Venezuela del ex gobierno de Maduro. Y digo ex gobierno porque hasta hace 15 días, nos gustara o no, era el presidente de Venezuela. Dejó de serlo el día en que tenía que haberse posicionado González. Entonces, esa representación diplomática que estaba con Maduro, acá en Quito, aunque sean no embajador, pero de otro tipo de funcionarios dentro de la embajada venezolana, ya no están en funciones. A ver, es que, repito, volvemos a lo mismo. Nosotros creemos que se debe respetar las elecciones libres en Venezuela. Esto es lo que nosotros estamos persiguiendo. Que quisiéramos, como los que más, mantener unas relaciones regulares, pero por ahora este es el estatus que tenemos en el rompimiento de este tipo de relaciones bilaterales con un gobierno que nosotros no reconocemos como ganador, sino que nosotros hemos reconocido como ganador de las elecciones del último proceso electoral en Venezuela, el señor Edmundo González, y esa es la muestra de lo que está pasando ahora en la región. Ministro, hablando también de política internacional, ayer hubo un incidente diplomático entre Colombia y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y Colombia, pero en el fondo el tema es que Estados Unidos va a aplicar una política de expatriación de los indocumentados. Y a quien nos debe preocupar es justamente de nuestros compatriotas, nos debe preocupar su situación. ¿El gobierno está preparando algún plan especial, protocolo, están en conversaciones para tratar de, primero, que sufran los menos posible en este proceso, que son detenidos, los indocumentados, hasta que viene, entiendo que hay un proceso legal en los Estados Unidos y durante ese proceso están detenidos, y cuando son deportados, para que sean recibidos, puedan recibir asistencia por parte del Estado, ayuda, reingreso laboral, de alguna manera, algún proyecto especial para nuestros migrantes que tanto nos preocupa? Sí, Carlos, gracias por esa pregunta. Sí, en efecto vi lo sucedido entre Colombia y Estados Unidos. Primero, pues, ratificar las excelentes relaciones que tenemos con Estados Unidos bilaterales, creo que hoy más fuertes que nunca. En segundo lugar, eso es algo que se viene haciendo desde la parte social ya desde hace algún tiempo. Los retornos forzados vienen ocurriendo desde antes del presidente Biden. Creo que ahora va a retomarse quizás con mayor intensidad. Eso es parte de la política migratoria de los Estados Unidos y eso tiene perfecta determinación para hacerlo. Lo que nosotros hemos hecho es, primero, con ayuda del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, establecer un plan paliativo para que este tipo de retornos forzados sean lo más dignos posibles. Que no sean estos procesos traumáticos que normalmente ocurren. Esto ya se viene realizando allá en Estados Unidos. Pero a dos manos, también acá necesitamos hacer algo más. Y de lo que se trata, y hoy justamente voy a tener una reunión con algunos ministros, inclusive con la canciller, para poder establecer esta alternativa, este plan paliativo, cuando llegan el retorno, asistencia social, becas, oportunidades de trabajo, me explico, cuestiones de tratamiento psicológico, porque hay muchas cosas que están ahí involucrándose en este tipo de retorno forzado. Imagínense, ¿no? Estar de repente tener que emigrar, hacer o quedan divididas familias. Los propios consulados tienen que levantar información a la asistencia legal, etcétera. Estas situaciones de movilidad humana definitivamente se tienen que tocar desde muchos aspectos. Esto es interdisciplinario y es variopinto la cantidad de situaciones que se afectan y que se deben atender. Entonces estamos en eso. Primero, lo que ocurre allá, cómo se los trata cuando están allá, a nuestros ecuatorianos migrantes, a los hermanos migrantes, y luego cuando llegan acá, a qué suerte vienen. Entonces no pueden quedar en una situación de doble vulnerabilidad y eso es lo que estamos trabajando y lo estamos trabajando con bastante fuerza. Ministros, siguiendo con ese tema, entiendo yo que la prioridad de la administración del presidente Trump es expatriar a quienes hayan cometido un delito en territorio americano, ¿no? Entonces, cuando lleguen acá personas que están sentenciadas penalmente en los Estados Unidos o que se comprobó que cometieron un delito, ¿cómo se los trata? Es decir, ¿hay una forma de separar la paja del trigo ahí y decir sí, por supuesto, estas personas están expatriadas porque estaban sin documentos y estos en cambio son criminales y hay que mandarlos a la cárcel? Es que ahí tienes que analizar caso por caso, ¿no? No puedes simplemente ver las personas que están en una situación de migración irregular allá versus otras personas que estando en situaciones irregulares además están en conflicto con la ley. Entonces, lo que hay que ver es cómo los van enviando, ver la operatividad de la normativa internacional que aplique y acá darles el tratamiento que corresponden a unos y a otros.
Claro. Pues muy bien, así ha estado con nosotros el ministro de Gobierno, José de la Gasca, con quien hemos hablado de varios temas de coyuntura nacional, de seguridad, de política exterior, temas jurídicos y por supuesto temas políticos y de gobierno. Muchísimas gracias, ministro. Carlos, a ti, Pocho, Óscar. Un abrazo, Gracias. ministro. Son las 9:11 de la mañana, regresamos.